Lo que mucha gente no entiende es que el metro es un lugar sagrado para descansar. Ellos van a tener que pasar por una molestia. Así que no lo hagas. Hay gente que se ofende. Me tocó ver extranjeros, no mexicanos, pero de otras partes, con su teléfono y su música. De verdad, es increíble cómo la gente no puede leer el ambiente. Toda la gente incómoda en el vagón, todos los japoneses nomás cuchicheando de que tenía que ser el gallín. Gallín es extranjero. Sí, es el de afuera. Me ha tocado también ver, pues, creadores de contenido que van y hacen un desmadre en los vagones, se cuelgan, hacen escándalo. Lo que mucha gente no entiende es que el metro o el tren es un lugar sagrado para descansar. Es un lugar al que vas a trasladarte y vas a ir. Es que Japón está lleno de godines también. O sea, salen cansados de la empresa y nomás quieren llegar a su casa y estar en paz. Cuando hablan por teléfono es aquí de que, ¿sabes? O sea, tratan de no molestar. Parte de la cultura japonesa es la armonía, ¿no? La armonía, porque tiene sus extremos. Y es que no molestes al otro. Yeah. Me tocó ir en un vagón de tren con Masato, con mi amigo japonés, y unas muchachas japonesas se estaban riendo muy fuerte de entre ellas, que aquí sería como se estaban riendo normal. Pero estaban riendo muy fuerte y Masato es como, como, qué molestas, qué ruidosas. O sea, eso no deberían de hacerlo. Y yo nomás así de que, porque yo soy bien escandalosa. O sea, yo me río y entonces yo nomás de que sí, que escandalosas. Pero pues sí aprendí que es en serio lo de respetar el espacio ajeno. También, algo que me impresionó es que yo quería darle el lugar a todo mundo, porque, no sé, así me educaron, ¿no? Darle lugar a los viejitos. En el metro. En el metro, Okay. en el tren. Y Masato me dijo que no debería de hacer eso. Me dice, no, es que tú no sabes si ya se van a bajar en la siguiente parada. ¿Para qué los molestas? En que tengan que tener un intercambio contigo. Como son viejitos, muy probablemente no saben inglés y les va a dar pena no poder hablar o comunicarse contigo, aunque tú sepas japonés, pues. Yeah. Ellos van a tener que pasar por una molestia. Yeah. Así que no lo hagas, déjalos. Qué cabrón, ¿no? O sea, como qué cabrón la diferencia, ¿no? Porque aquí hasta, no sé, como en el metro hasta lo puedes hacer sin hablar, siento, ¿no? En México, nomás buscas contacto visual, dices así, como, ok, bueno, y la abuelita dice, ay, sí, gracias. O bueno, o ni no dice nada, ¿no? Te sonríen, ya tú te levantas y dejas que se siente la señora y ya está. Sí, exacto. Allá, ¿no? Allá es como, ok, tienes que entrar a su esfera, ¿no? No sé, como su... Tienes que pensar todo. Tienes que pensar qué va a pensar, si se va a molestar o no. Ya. También me dijo Masato que hay gente que se ofende. Por ejemplo, adultos que han de pensar que crees que soy un viejete, que no puedo estar parado. O sea, todo tienes que considerar. Por eso me dijo, es mejor no hacerlo. Claro. Bueno, a mí también me enojaría si alguien en el metro me diría, señor, le ofrezco mi asiento. No manches. Ay, me encantaría que me dijeran eso. Siéntate, gracias. Yo sí. Aquí es más bien en México, es más bien al revés. A veces como se enojan, ¿no? De que no dan el lugar, sí. Sí. Porque de repente se hacen como así, como... Ah, sí, los dormidos. Ah, de repente se durmió cuando vio que se subió la señora de 80 primaveras al vagón. De hecho, de primavera, sí. Sí, me ha pasado aquí en la Ciudad de México. Yo siempre doy mi lugar. Y las señoras, wow, eso no lo hace nadie. Y yo, no se preocupe, señora. No me costó nada darle mi lugar. No, y luego otra señora a un lado, es que muchacha, eso no se hace. Aquí no se hace. Qué bueno que lo haces. Y yo de que no, pues es lo normal. Soy de rancho, señora. O sea, somos respetuosos. Antes ya habías hablado un poco sobre, pues, como la actividad, la comida, pero algo que así súper destacó para ti. Que me regresaron mi teléfono, que perdí en el tren. Que perdí en un tren en una ruta donde hay un barrio como pobre, peligroso. O sea, no andaba por un buen barrio. Y en ese barrio fue donde perdí mi teléfono. Mi amigo Masato me decía, lo vas a recuperar, no te preocupes. Ay, madres. Y yo,
No, ¿qué me estás diciendo? A mí no me vas a venir a contar. Soy Latinoamérica. Y me dice, de verdad, confía en mí. Mañana vas a la estación de policías y preguntas. Le dije, ¿hasta allá? Me dijo, no, a la que yo te voy a mandar. Vas a la estación de policías, ahí lo van a tener. Y yo, no te creo, pero bueno, al día siguiente fui y ahí lo tenían. Y que la persona no quiso dar su nombre, que anónimamente fue y dejó mi teléfono a la estación de policía. O sea, esta estación de policía no estaba cerca de la estación del tren, ¿sabes? Tuvo que caminar un tramo. Ok. Se tomó la molestia y me dijo, ¿ves? Los japoneses rifamos. Y yo sí, que sí tienes razón. Y me dolió mi teléfono. Está cañón. Eso creo que en muy pocos países pasaría así. Sí. En Alemania te pasa con suerte, depende quién te toque. ¿Sí? Sí. No, o sea, de que no siempre. Algunos se lo chingan, otros sí regresan hasta... Bueno, a veces hay casos que encuentran como dinero en efectivo, ¿no? Y lo llevan a la policía, pero solo algunos. Porque luego hay otros que dicen, no, mejor me lo quedo yo, ¿no? Pues yo estaba muy impactada. Pero una vez me pasó eso en México, que me regresaron en el teléfono. ¿En México? Sí. ¿Pero dónde lo perdiste? En Coyoacán. Nah. En una bien. plaza bien bonita. O sea, sí, como fue en un parque bien bonito. Y ahí lo dejé y un señor me lo guardó. Qué lindo. Sí. Pero sí también existe la gente buena acá. ¿O no? Ay, pues es que me han robado tantos teléfonos aquí. De Aquí en que Ciudad me de volteó tantito, ya no está y ya valió. Ya Tú eres valió. del norte. Yo soy del norte. ¿Tú En notas el- mucha diferencia entre Mexicali y Ciudad de México? Sí, Mexicali tiene otra cultura. ¿En qué sentido? En el sentido de que le decimos la refri al clima. Ah, Y prende la refri, pues. sí, Ok. a todo le ponemos sriracha y mayonesa con chipotle. En Mexicali la gente sale después de las 3 de la tarde, 4. Es como, tenemos una frase, ya que baje el sol. Sí hay que vernos, ya que baje el sol. Porque como es un clima muy extremo y el calor es muy extremo, sí, tenemos otro, tenemos otra cultura. Ya. Oye, ¿y cómo llegaste tú, siendo de Mexicali, a Japón? O sea, ¿cómo nació la decisión? ¿Fue algo espontáneo? Como yo desde chiquita sabía que tenía familia en Japón, Ya. siempre fue mi sueño ir a visitarlos. Pues empecé a aprender el japonés en la pandemia Ok. porque dije, ok, yo dije que para el 2021 iba a ir a Japón. Entonces empecé a aprender para cumplir mi sueño. Y además mi plan es ir a vivir para allá. O por ir 3 meses regresar y 3 meses regresar. Entonces este viaje fue para ir a medir el terreno, para ver qué show, vale la pena todo este esfuerzo de aprender el idioma. ¿Y qué dirías hoy en día? Que vale la pena. ¿Sí? Sí, vale la pena. ¿Quieres regresar? Sí. No romantizo Japón porque vi la realidad de que no te cuentan muchos youtubers. Antes de ir a Japón yo ya sabía que iba, a la realidad a la que iba. Yo sabía que había cosas muy malas porque a mí me gusta consumir contenido real de Japón con Naka Japatonic. Los que sepan de Japón y les gusta el contenido de Japón conocen a esta persona. Y esta persona te habla de cómo es Japón realmente. Entonces cuando yo fui a Japón yo ya iba con una visión, no iba como, ay, el anime y la gente es genial y las japonesas son guapísimas y waifus. No iba con esa idea. Yo iba con una idea de, bueno, voy a conocer gente, voy a conocer el Japón de verdad. Y lo viví. Entonces, por eso, pues sí, a eso fui, a Japón, a conocer, a ver qué onda. Ahora dijiste como ese creador, ¿cómo es? Se llama Naka, Ya. de Japatonic. Japatonic. Ah, sí, hay varios Japatonic. Había un Japanistic también. Ajá, Japatonic TV. Dijiste como que él te muestra Japón o te mostró Japón como otros no, lo que otros callan. ¿Qué es lo que otros callan? Yo supongo, obviamente, el tema del acoso que tú ya mencionaste, pero hay otros temas que se callan de Japón que casi no se sabe incluso en el extranjero, que son como, Pues es la parte de la discriminación. ya, Porque hacia los extranjeros. hacia los extranjeros que no se ven como tú o como yo. Ok. Porque yo iba con un amigo que es negro. Hola, ¿y cómo lo pasó? Pues de algunos lugares
en cuanto él abría la puerta, dame, no puedes entrar. Así. Y luego entraba yo y de que pasa. O sea, pero cuando casi siempre que él entraba primero, nos decían que no. Y a mí me decían ¿eres una actriz? Y yo, no. Pero así, de que creían que yo era una actriz. Y me trataban como superstar. Y yo sí de que superestrella. Y yo de que no, de que en los restaurantes, sobre todo en los pueblos, era como que, una actriz vino a mi restaurante. Y yo de que, no, soy normal. Pero cuando iba con otros amigos, con otros tonos de piel, sí era un poco diferente el trato. Yo vi una vez, pero eso fue en Corea. Me interesaría si algo parecido existe en Japón, que cuando Luisito Comunica fue a Corea, o sea, no sé, yo estaba en Alemania en ese entonces, ¿no? Y me metí a Instagram y vi Luisito así bien emputado, así, no mames, estoy aquí en el distrito de donde sales de peda en Corea, en Seúl, y ya es el tercer antro que me intento meter y no me dejan pasar. ¿Existe algo parecido en Japón? Sí, Sí. sí, De que porque es solo para japoneses. sí, porque no quieren estar batallando con tener que explicar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se trata como hay muchos lugares, solamente van a estos godines japoneses que son los salaryman. Ya. O sea, van a estos bares y quieren echarse sus chelas y estar entre ellos y no quieren tener que lidiar con la falta de manners. ¿Cómo se dice? Sí, como falta de costumbres, De ¿qué será? costumbres, ajá, de los De extranjeros. buenas ¿cómo se llama? Manualidad, no, manualidad. Buenas maneras, Maneras, exacto. ajá, de comportamiento, ¿no? Sí. O sea, de que no quieren tener que estar, no sé, peleando el micrófono en el karaoke, que estén gritando. Entonces se quitan la pena y dicen, no, gaikokujin, no extranjeros. Ya. Y hay otros que sí aceptan, o sea, pero también, así como te aceptan, te ponen unas tarifas más altas, te quieren cobrar de ciertas formas. Como en México, entonces. Sí, cuando ven que te pasaste de cheves, te meten unas cuantas más en la cuenta. Depende de dónde vayas, ¿eh? Esto pasa mucho en Tokio. Ya. O sea, porque hay muchas trampas de turistas. Yo en Tokio estuve 3 días nada más y me fui. Ya. Porque dije, no, yo no entiendo esta vibra.